Hola, muy buen día para todos. En este video vamos a analizar uno de los aspectos fundamentales para el progreso de todo ajedrecista y se trata de la capacidad de poder aprender de nuestros propios errores. Lo que la mayoría de los jugadores suele hacer es, cuando comete una equivocación, vamos a suponer que en la jugada número 12 se mueve un caballo de manera incorrecta. Luego de haber jugado la partida, se consulta con el módulo de análisis. El módulo de análisis muestra que, obviamente esta jugada de caballo fue incorrecta, y lo que el ajedrecista se suele decir es, está bien, me equivoqué, moví un caballo de manera incorrecta, ya sé que la próxima vez no lo volveré a hacer. Y la partida no la vuelve a tocar nunca más, ¿sí? Y de esa manera obviamente el ajedrecista espera, ¿sí?, no volver a cometer esa equivocación, pero resulta que todo este análisis totalmente superficial, que no lleva a nada, porque la verdad que la fuente del error es mucho más profundo que esto, y que si no indagamos con profundidad en nuestro análisis, jamás detectaremos los errores y corregiremos ciertas fallas en nuestro pensamiento. Con lo cual, si sos de estos ajedrecistas que generalmente analizan sus partidas de esta manera, te invito a que obviamente continúes viendo el video y que aprendas de una herramienta importante que ofreceré con una serie de consejos. Decir que esta técnica fue utilizada por muchos grandes maestros muy importantes, pero en este video fundamental nos basaremos en Neil MacDonald, que es un gran maestro inglés. Actualmente es el entrenador de la Federación Inglesa de Ajedrez. Así que la pregunta de este video fundamental es: ¿cómo aprender de tus errores en ajedrez? Y hay que entender en primer lugar que nuestros juegos son muy importantes, porque ellos nos van a revelar nuestro estilo, nuestro temperamento, nuestros gustos y aversiones, nuestras fortalezas y debilidades. Por lo tanto, un consejo muy importante, ¿sí?, y que obviamente va a ser la clave de este video y la herramienta en particular, es escribir notas en cada una de nuestras partidas de torneo, incluyendo derrotas horribles o empates aparentemente sin incidentes. Puede parecer que obviamente una nota sea algo totalmente aburrido, ¿sí?, que no tengo ganas de escribir una nota, ¿por qué tengo que escribir una nota cuando termino una partida? Pero les puedo asegurar que si adquirimos el hábito de tomarnos el tiempo y escribir una nota, ya sea en una computadora o en un papel, en un cuaderno, eso nos va a llevar a obtener muchos beneficios, como veremos en el transcurso de este video. Y seguramente se preguntarán de qué me sirve hacer notas, ¿sí? Y la respuesta es la siguiente: hacer notas a tus juegos te mostrará tus limitaciones actuales como jugador. A veces te permitirá obtener la evaluación que hiciste de manera incorrecta de una posición, aunque a veces habrá casos en que no entenderás por qué perdiste. Porque obviamente nuestro nivel de conocimiento ajedrecístico no estará lo suficientemente listo como para entender dónde está el error, pero eso no nos debe desanimar. De todas formas, tenemos que seguir escribiendo la nota, que es muy importante. Está bien no entender por qué se perdió, ¿verdad? Tus anotaciones se mejorarán a medida que mejore tu fuerza de juego, y esto es muy importante, y tu fuerza de juego podrá beneficiarse de los comentarios que hiciste de tus anotaciones. Si haces el pacto de analizar cada juego, después de 2 años podrás saber mucho sobre tus procesos de pensamiento y sobre un jugador un jugador mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que nuestras anotaciones nos servirán en el futuro para hacer una revisión, y luego de haber transcurrido un tiempo, como por ejemplo un año, nos podremos tener una visión totalmente diferente con respecto a la que tuvimos al haber finalizado la partida. Y eso es muy importante porque nos ayudará en nuestro proceso de pensamiento a corregir ciertas situaciones, a tener otra mirada totalmente diferente, luego de haber obviamente mejorado en muchos aspectos, en haber adquirido muchos conocimientos con el transcurso del tiempo. Bien, ¿qué información deberá contener una nota? ¿Sí? Antes de pasar a ver la información que la nota debe tener,
para poderla hacer obviamente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Es mejor escribir notas de un juego lo más antes posible después de haber jugado. Entonces estará fresca en tu mente toda la información, ¿sí? Entonces, bueno, recordar siempre que si quiero hacer una nota sobre una partida en específico, no dejar pasar mucho tiempo. Si yo dejo pasar, por ejemplo, una semana luego de haber jugado la partida y quiero hacer la nota, seguramente no recordaré muchas situaciones que me pasaron, por ejemplo, cómo me sentí en la partida, si estuve nervioso, si me faltó tiempo o no me voy a acordar. Entonces eso puede ser obviamente poco provechoso si estamos hablando de mejorar literalmente nuestro nivel y obviamente corregir baches en nuestro juego. Bien, ahora sí vamos a contestar la pregunta. La información que deberá contener una nota irá orientada a responder las siguientes preguntas, y esto es muy importante, tener en cuenta siempre para hacer una nota, responder a las siguientes preguntas. ¿Algún error obvio? ¿Qué movimiento del oponente te sorprendieron? ¿Qué calculó mal? Y aquí, bueno, obviamente hay que ser totalmente honesto. Más allá de que podamos estar, si perdemos, un poco caliente, por decirlo de una forma tradicional, debemos ser totalmente sinceros, ¿sí? Y de qué pensamos en la partida, qué calculó mal, ¿sí? Qué movimiento nos sorprendió de nuestro oponente, porque eso obviamente nos va a ayudar muchísimo. La segunda pregunta sería, ¿cuáles fueron los puntos de inflexión en el juego? Bueno, y aquí por ejemplo, ¿cuándo pasó de estar igualado a tener ventaja leve o decisiva alguno de los bandos? ¿Sí? Es muy importante detectar ese momento clave, porque ahí quizás pueda estar una de las claves para mejorar nuestro juego. También en el punto número 3, ¿cómo quedaste después de la apertura? ¿Tuviste una buena posición para luego pasar al medio juego? Si hubo un final del juego, ¿qué también lo manejaste? En el número 4, ¿qué también manejaste el reloj? Y es importante tomar una nota de cuánto tiempo tuviste en varios puntos del juego. Por ejemplo, suele pasar mucho que un ajedrecista se castiga por haber jugado mal un final y resulta que en realidad no es que él juegue mal el final, sino que bueno, obviamente llegó al final con poco tiempo, donde básicamente la habilidad del jugador queda reducida, porque bueno, obviamente empieza a tener en cuenta el nerviosismo, a que no se le termine el tiempo. Entonces hay muchos factores externos que juegan en contra, y entonces el jugador básicamente no puede sacar provecho de su habilidad, y bueno, sería totalmente incorrecto, ¿sí?, catalogarse como que juega mal el final, cuando en realidad el problema fue el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, tratar de llevar siempre nota del tiempo en las diferentes partes, ¿sí?, tanto en la apertura como en el medio juego y también en el final. Y por último, ¿qué dijo tu oponente? Incluye cualquier interesante análisis que hayan hecho luego de la partida. Es muy importante siempre escuchar a nuestro oponente, porque quizás él tenga ideas muy importantes que me ayuden a mí a encontrar mi bache, mi déficit, ¿sí?, para mejorar, ¿sí? Siempre escuchar es quizás uno de los puntos claves que tenemos que tener muy en cuenta. Bien. Luego de haber contestado todas estas preguntas, tenemos que sacar una conclusión, ¿sí?, de lo que obviamente estamos fallando, para trabajarlo en nuestro entrenamiento diario y mejorarlo para que no nos vuelva a pasar la misma situación. Posibles conclusiones a las que podemos llegar luego de haber contestado las preguntas y de haber hecho obviamente nuestra nota. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. Sigo perdiendo por tácticas. Si nos pasa, por ejemplo, que estamos perdiendo tácticamente, quizás deberemos entrenar muchos rompecabezas y problemas de táctica, ¿sí? Porque bueno, eso seguramente nos estará faltando, afinar nuestro golpe táctico, también entrenar los motivos tácticos, entre otras cosas. Por ejemplo, también nos puede pasar que bueno, sigo obteniendo malas posiciones después de los 10 movimientos. Entonces bueno, seguramente si salgo mal de la apertura, está claro que tengo que trabajar en las aperturas, porque quizás no tenga bien estudiado eso y nos pueda llegar a traer muchos inconvenientes. Sigo obteniendo excelentes posiciones después de los 10 movimientos y luego va cuesta abajo.
Bueno, esto significa obviamente que si salgo bien de la apertura y voy empeorando mi posición de a poco, significa que bueno, el problema no está en la apertura, sino más bien en la estrategia. Hay muchos ajedrecistas que suelen engañarse, que no son objetivos en esto, piensan que su problema es la apertura, cuando en realidad el problema no está en la apertura, sino en el medio juego. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si yo obtengo buenas posiciones en la apertura, está claro que si voy empeorando de a poco, el problema estaría en la estrategia, en el medio juego fundamentalmente, con lo cual debería entrenar específicamente este aspecto. ¿Sigues obteniendo malos resultados con cierta apertura o defensa? Y quizás aquí, si vamos a suponer que yo juego Siciliana Najdorf y la mayor cantidad de mis partidas las pierdo. Entonces, bueno, seguramente esta apertura no me sienta bien, no me siento cómodo, no la entiendo bien, no es para mí, porque quizás mi estilo no es un jugador de ataque, sino más bien un estilo un poco más tranquilo. Entonces quizás deba modificar esa apertura y quizás sea una mejor idea para obtener mejores resultados. No me debo quedar con una apertura o con alguna defensa que me cause obviamente resultados negativos. Pero también hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. Yo puedo pensar que una apertura o una defensa es muy buena, porque bueno, obviamente me ofrece muy buen juego y también posibilidades de un ataque o de un contraataque en caso de ser una defensa, pero resulta que yo no jugué nunca esta defensa o la jugué contra jugadores que son inferiores en rating a mí. Eso significa que obviamente no sería una valoración correcta, ¿verdad? Del todo correcta, porque si yo quiero saber si una defensa o una apertura es buena y sólida y me sienta muy bien, debería emplearla contra jugadores muy fuertes y que me superen en elo, con lo cual quiere decir esto que si la apertura o la defensa pasa la prueba al resistir contra jugadores muy fuertes, quiere decir que bueno, realmente sí es una apertura que la manejo muy bien, o una defensa que me parece muy sólida, que me logro defender muy bien, que contraataco lo suficientemente bien, y bueno, obviamente es, digamos, en base a mi estilo. Así que bien, estos serían los aspectos claves. Recordar siempre que para hacer una nota debo responder a las siguientes preguntas, sí que ya las vimos con anterioridad. Son estos 5 puntos: tratar de anotar las preguntas e ir respondiéndolas, y tratar siempre de no dejar pasar mucho tiempo para que podamos ser lo más objetivo posible. Y las conclusiones a las que podría llegar podrían ser las siguientes. Son ejemplos, quizás puedan ser, se les pueda dar de otra forma, pero bueno, serían uno de los ejemplos que le podría llegar a pasar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de Neil McDonald en 2 partidas donde él básicamente aplica este método y donde él llega a una serie de conclusiones luego de haber hecho obviamente la anotación, ¿sí?, de lo que él consideró según sus análisis en la partida, y luego llegó obviamente a una conclusión en particular que le permitió poder encontrar su error y obviamente mejorarlo y eliminarlo. Muy bien, y en esta primera partida vamos a analizar una partida jugada entre Watford y Neil McDonald, donde básicamente no era gran maestro, era un jugador totalmente inexperto, donde jugaba su primer campeonato nacional, ¿verdad?, de Inglaterra. Y el rival que jugaba contra él era un rival superior en rating, lo cual eso influenció su psicología también de cierta forma. El rival comenzó con D4, D5 contestó McDonald, C4, E6, caballo F3, caballo D7, caballo C3, caballo G6, E3, alfil E7, alfil D3, D por C4, alfil por C4 y C5 atacando el centro, enroque, enroque y E4 para liberar obviamente la diagonal del alfil negro, C por D4, caballo por D4. Lo paso rápido porque hasta acá no ha habido ninguna equivocación. Caballo E5, alfil E2, y aquí obviamente el negro
empieza a pensar lo siguiente: bueno, tengo acá una posible amenaza del blanco que es F4, que puede llegar a ser peligroso, ganando un tiempo. Entonces, bueno, no me conviene eso. ¿Qué juega el negro en este momento? Juega la jugada caballo C6, que es claramente un error, porque bueno, viene caballo por C6, B por C6, dama por D8, torre por D8, alfil E3, alfil B7, F3, y aquí básicamente el blanco está mejor, porque bueno, obviamente ha creado peones débiles en el negro, y ahora lo que va a hacer es tratar de atacarlos, dirigiendo sus piezas hacia ese sector, que bueno, son muy fuertes, ¿sí? Están mirando, con mucha fuerza, ¿verdad?, hacia los peones débiles, con lo cual esto es una gran ventaja, ¿sí? Aclarar que bueno, obviamente aquí la mejor respuesta hubiera sido alfil D7, a lo que sigue F4, caballo C6, y bueno, aquí el negro no tendría ningún inconveniente. Y algo muy importante a notar es que bueno, yo con una partida no puedo hacer mucho, tengo que analizar muchas de mis partidas y ver si en otra partida no detecto el mismo error o algo parecido, un patrón parecido que se dé en varias partidas. Entonces ahora vamos a ver la segunda partida y vamos a ver cómo este patrón, ¿sí?, se detecta también en otra partida que justamente se dio en el mismo torneo. Y bueno, luego sí, ya vamos a sacar una serie de conclusiones y vamos a ver cuál fue la falla de McDonald, a qué se debió, ¿sí?, cuál fue qué fue lo que él pensaba, entre otras cosas. Muy bien, y en esta partida McDonald jugaba contra Horner, les vuelvo a recordar que era en el mismo torneo, y bueno, en este caso le juega E4, a lo que él contesta con D6, D4, caballo F6, caballo C3 y G6, caballo F3, alfil G7, alfil E2, enroque, enroque, caballo C6, y ahora el blanco juega D5, caballo E5, caballo por, peón por, alfil E3, hasta acá, bueno, ambos bandos no tienen problemas, están jugando bien, E6, alfil C5, torre E8, alfil C4, E por D5, E por D5 y la jugada C6. Muy bien, si nos ponemos a comparar esta posición con la anterior, vamos a darnos cuenta de que es básicamente muy parecida, ¿verdad? Porque bueno, aquí con D por C6, B por C6, básicamente el negro se ha creado peones débiles él solo, ¿sí?, sin necesidad alguna, ¿verdad? Entonces bueno, ahora dama por D8, torre por D8, torre D1, torre por, y bueno, aquí en esta línea está claro que el blanco tiene una ventaja, ¿verdad? Bien, McDonald, luego de haber jugado esta partida y la anterior, lo que él hizo fue tomar nota de lo que él pensaba durante la partida. Y entonces, antes de jugar C6, vamos a ver el razonamiento que él tenía para haber jugado esta jugada, ¿sí? Y él pensaba lo siguiente: las piezas menores de las blancas están muy bien ubicadas y activamente situadas, lo cual eso le debería garantizar ya una ventaja al blanco. Además, él recordó una partida que Karpov le gana a Kasparov en el año 1984, en el cual los alfiles se encontraban situados en C4 y C5 también, lo cual se podría decir que asoció la partida de Karpov con la posición actual de su partida. Además, él consideraba que el peón de D5 era realmente muy fuerte, lo cual eliminar ese peón realmente le daba muchas posibilidades de llegar a la igualdad, ¿verdad?, de entablar, porque básicamente el problema de toda la posición sería ese peón, que se podría transformar en un peón muy molesto si continuaba en esa posición. Bien, además, él pensaba que la superioridad de las blancas en el flanco de dama era realmente muy aplastante y que bueno, lo que el negro podría llegar a hacer
en el flanco de rey era realmente muy pobre en comparación con lo que las blancas podían plantear en el flanco de dama, con lo cual básicamente no tenía ningún sentido intentarlo. Luego de la partida, ¿sí? Básicamente McDonald dice que, bueno, obviamente su proceso de pensamiento era muy loco, porque aquí, para que las blancas puedan tener una ventaja realmente abrumadora, tendrían que utilizar su peón C, con lo cual la aparentemente bien situación de las piezas blancas, ¿verdad? La actividad que tienen estas piezas en teoría, según el pensamiento que él tenía, no está muy bien justificado, ¿verdad? Porque este caballo en realidad lo que está haciendo es estorbar la acción del peón de C, con lo cual realmente la ventaja que él veía era inexistente, ¿verdad? Y además aquí, en lugar de jugar C6, resulta que con la simple jugada B6, el alfil tiene que elegir dónde se va a ubicar. Entonces, bueno, por ejemplo, si se va a A3, jugamos E4 y el alfil aquí queda realmente fuera del juego, con lo cual era realmente una respuesta muy fuerte a B6. Y si por ejemplo decidía irse a E3, la simple caballo G4 le daba una iniciativa muy fuerte al negro, con lo cual podemos darnos cuenta de que el razonamiento que tenía era realmente muy pobre, ¿verdad? Y totalmente equivocado, pero bueno, gracias al tomar notas, al poder obviamente volcar en una hoja o en una computadora su proceso de pensamiento, le permitió determinar lo equivocado que estaba en el proceso de pensamiento, y esto también le permitió sacar una serie de conclusiones que van a ser las siguientes. Creía en mi capacidad para defender los finales inferiores. Yo tenía miedo de ser superado en una lucha compleja de medio juego por mis oponentes mejor calificados. Quería claridad de inmediato para saber cuál era mi tarea, incluso si significaba defender un mal final, en lugar de arriesgarme a una dura lucha. Tengamos en cuenta lo que él pensaba, sí, que era muy importante, que realmente era una forma incorrecta, ¿verdad? Además, la conclusión a la que llegó era que, bueno, obviamente tenía un malentendido sobre la naturaleza de una ventaja espacial. Yo pensaba que el peón de D5 era fuerte en sí mismo, y una vez que fuera eliminado, las negras estaban más cerca de igualar. Pero parte del proceso de explotar una ventaja en espacio consiste en usarlo para abrir líneas de manera favorable. Esto puede ser creando un peón pasado, o, como en ambas partidas, peones débiles que pueden ser atacados a lo largo de líneas abiertas. En efecto, mi error fue hacer el trabajo de mis oponentes por ellos. Mis debilidades en este juego estuvieron en mi juicio del juego posicional. Notemos cómo el anotar, ¿sí? Lo que él iba pensando en sus partidas, ¿sí? Luego del análisis, esto le permitió llegar a una serie de conclusiones y determinar que básicamente todo el problema que McDonald tenía era un mal juicio, digamos, del juego posicional, valorar muy mal la ventaja espacial, ¿sí? Y además, obviamente, tener un espíritu de inferioridad con respecto al oponente, ¿sí? O sea, pensar que básicamente quiero evitar las complicaciones del medio juego porque mi rival es muy fuerte y seguramente me superará en el medio juego, con lo cual deberá corregir, obviamente, en estudiar, o debió corregir, mejor dicho, ¿sí? El estudiar la ventaja espacial de una mejor manera, que fue justamente lo que hizo, y también tratar de no esquivarle a las complicaciones en el medio juego. Entonces él explicaba que posteriormente se transformó en un jugador con un juego bastante complejo, así que no le esquivaba a las complicaciones, que básicamente si tenía que entrar en una línea compleja y evitar cambios para llegar a un final desfavorable, él lo hacía, ¿sí? Entonces básicamente aprendió de su error y esto le sirvió de mucho. Así que bueno, espero que este ejemplo sea muy instructivo y que bueno, le sirva más o menos como para tener una idea de cómo manejarse.
pero básicamente con las preguntas que hemos planteado y con las posibles conclusiones que hemos dado al principio, les va a servir tranquilamente para poder hacer un propio análisis de sus partidas. Por último, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las lecciones más valiosas casi siempre vienen de la parte técnica y no de la parte psicológica. Tratemos de analizar más que nada nuestro juego desde lo técnico, ¿sí? Porque seguramente estamos fallando en algún aspecto como ese. Y algo muy importante que debemos tratar de tener muy presente y que es un gran error, que es culpar nuestras partidas perdidas con algo muy abstracto, como por ejemplo no haber tenido una creatividad o poner excusas, como por ejemplo no estaba concentrado, ¿sí? El tiempo no me permitía concentrarme, hacía mucho calor, etc. Esas excusas realmente son muy pobres y básicamente no nos ayudan en nada. Es una forma de esconderse de la amarga aceptación de que tenemos una inferioridad técnica, ¿sí?, de nuestro juego. Así que bueno, espero que este video les haya sido muy provechoso. Espero que esta técnica de tomar notas luego de nuestras partidas les pueda ayudar a progresar y a poder corregir nuestros errores, que bueno, obviamente es la idea fundamental. Los invito a ver un próximo video que voy a realizar, donde básicamente analizaremos 7 errores típicos que solemos cometer la mayoría de los ajedrecistas y que bueno, posiblemente nos pueda ayudar a detectar falencias que podemos tener en nuestro juego y que muchas veces no nos damos cuenta. Nos vemos.